Complicadísima estaba la situación en torno a Jesús en el final del video anterior, ¿recuerdan? Bueno, mientras se preparaba el operativo para capturar a Jesús, él seguía predicando y muchas personas son las que confiaban en sus palabras y se maravillaban realmente de sus enseñanzas. Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos entre la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que las que hace este hombre? Es que quienes lo consideraban sin prejuicios no podían evitar darse cuenta que Jesús no era un maestro más. Era evidente que Dios obraba a través suyo. Pero cuando los líderes se dieron cuenta de lo que estaba pasando con la multitud, decidieron dejar de lado entonces su prudencia, su diplomacia, y descontrolados por los sentimientos hostiles que los dominaban, mandaron a unos guardias del templo para arrestarlo. No sería fácil, claramente, para los guardias cumplir esta orden, porque Jesús estaba relativamente cerca por un lado, pero a la vez era tanta la gente que estaba alrededor suya, era tan compacto el grupo humano, que no sería tan sencillo llegar hasta él. Pero Jesús continuaba predicando a la multitud y empezó a contar algo que era un poco, bastante difícil de comprender. Él dijo: voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté, ustedes no podrán llegar. Sus oyentes realmente no entendían lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y a dónde piensa irse que no podamos encontrarlo?, comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán? Y a donde yo esté, ustedes no podrán llegar. Claro, los oyentes no entendieron en ese momento, pero faltaban apenas 6 meses para la próxima Pascua y en ella Jesús sería ejecutado. Ya llevaba Jesús 3 años de ministerio y su tiempo se acababa. Luego ascendería al Padre y nadie que lo busque podría encontrarlo. Pero estas palabras, por supuesto, no fueron entendidas por la multitud y en realidad ni siquiera por los discípulos, al menos no en ese tiempo. Muchas veces las palabras del Señor serán entendidas con posteridad, cuando sus anuncios ya se cumplieran. Y seguían sintiendo dentro suyo una sed y un vacío que la verdad nada ni nadie podía llenar. Sin embargo, cuando Jesús les enseñaba, algo ardía dentro de su propio ser, de manera que ese vacío, esa asfixia que sentían se calmaba, generando una inexplicable esperanza. Era ya el gran día de la fiesta, el último de todos, cuando Jesús se puso de pie y en alta voz dijo unas palabras que parecían estar explicando a la multitud justamente qué es lo que pasaba y por qué disfrutaban tanto cuando lo escuchaban. Él les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva es lo que estaban corriendo en ese momento dentro de muchos dentro de la multitud. Incluso de los guardias que habían venido para arrestarlo. Y esto justamente, además de desear seguir escuchando sus enseñanzas, deseaban contar a otros cómo su sed espiritual y ese vacío interior habían sido satisfechos por Jesús. La enseñanza del Señor sobre el agua de vida era una metáfora de la obra del Espíritu Santo en todos aquellos que creen en Jesús, porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Al oír sus palabras, algunos entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Las opiniones de las personas eran opuestas, ¿no? Su enseñanza dividía las opiniones. Muchos directamente lo identificaban como el Cristo prometido, mientras que otros se le oponían drásticamente, basándose en lo que habían escuchado, en lo que habían leído en las Escrituras también. Por eso decían: ¿cómo puede Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David?
Claro, la gente sabía que Jesús venía de Galilea y suponían que había nacido en Nazaret. No tenían conocimiento de que era descendiente de David y que había nacido en la ciudad de Belén. Por eso, quienes se guiaban por las opiniones de los rabinos cerraban sus oídos a la voz del Espíritu Santo y directamente se bloqueaban, aún más en lo que eran sus propias convicciones previas. Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias que habían escuchado a Jesús tenían muy claro que debían cumplir la orden de arrestarlo, pero habían sido sacudidos por el Espíritu Santo, de tal manera que decidieron por primera vez en sus vidas laborales desobedecer la orden directa que habían recibido, sin medir las consecuencias que esto les podría llegar a traer. La polarización de las opiniones era total. Nadie quedó igual después de escuchar a Jesús. Los guardias volvieron entonces a sus jefes sin Jesús. Los líderes no podían creer. Esta gente nunca había fallado en su trabajo. Entonces, con ansiedad les preguntaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Y los guardias, con una absoluta ingenuidad, les respondieron: nunca nadie ha hablado como este hombre. Bueno, ellos solamente estaban queriendo explicar por qué habían decidido desobedecer la orden sacerdotal. Pero esta explicación fue una tremenda bofetada a los profesionales de la palabra hablada. Sin embargo, lo que habían hecho ellos, sin pensarlo claro, era compararlos con Jesús, a ellos, a sus líderes, a sus jefes con Jesús. Cientos de veces estos hombres habían oído predicar a sus jefes y bueno, seguramente que lo hacían bien, pero ese día habían escuchado a un hombre que los había conmovido hasta lo más profundo de sus almas. Por eso se lo expresaron así. Miren, mayor humillación no podían haber recibido los sacerdotes. En este momento deseaban destrozar a los guardias con sus propias manos. Pero claro, ellos eran líderes religiosos. No podían hacer lo que sentían. Enfurecidos, pero tratando de disimular el terrible golpe recibido, dijeron: así que también ustedes se han dejado engañar. Sus miradas eran despiadadas, pero aún trataban de dominar sus lenguas diciendo: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero viendo que sus explicaciones eran inútiles, ni con la razón ni con la autoridad lograban hacerles cumplir la orden de detención sobre Jesús, entonces los maldijeron diciendo: esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nada peor le podía pasar a estos líderes religiosos ese día. Bueno, al menos eso es lo que ellos creían, pero estaban equivocados. Aunque ellos no lo sabían, uno de los máximos líderes religiosos judíos, miembro del Sanedrín, admiraba tanto a Jesús que 2 años y medio atrás lo había ido a visitar. Y conversaron varias horas, Jesús y él, en privado. Esa noche en que Nicodemo se encontró con Jesús, lo había marcado para toda la vida. Sabía que Jesús era el Mesías, pero su vida y su profesión hacían muy difícil que él se entregara públicamente al Señor. Sin embargo, esa tarde, viendo el odio ilimitado de sus colegas e intuyendo que lo buscarían para matarlo de cualquier modo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Estas palabras sensatas, provenientes de uno de ellos, fueron devastadores. Sus colegas se enfurecieron con él y le dijeron en un tono sarcástico: ¿tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. A ver, este era el colmo de lo que les podía pasar. La multitud había sido engañada por el innombrable. Sus propios guardias también, al punto de desobedecer órdenes directas suyas. Y como si esto fuera poco,
Uno de sus máximos líderes y compañero de profesión lo estaba defendiendo. Ese día fue una auténtica pesadilla para estos dirigentes. Su autoridad y poder tenían límites. No pudieron detener a Jesús en esa ocasión. Su frustración no conoció límites y su odio se alimentó de razones para continuar la lucha contra aquel maestro Galileo. La ceguera de su obstinación les impidió descubrir que ese, al que ellos estaban considerando un terrorista de la religión, era en realidad su Salvador. No quisieron escucharlo, ni oraron por sabiduría. Al ser impactados en sus conciencias por el Espíritu Santo, simplemente se bloquearon aún más. Ese Galileo no los iba a vencer. No fueron conscientes de lo que estaba pasando. No entendían lo que estaba sucediendo, pero mientras lideraban al pueblo de Dios, Satanás era el dueño de sus corazones. Y al actuar, lo hacían bajo su dirección. Qué impresionante es esta parte de la historia que estamos viendo, ¿no? Ojalá que vos y yo siempre tengamos para con Jesús, para con Dios, una actitud abierta y dispuesta a aprender, dispuesta a conocer lo que Él nos quiera decir. Y si en algo hay diferencias entre lo que Él nos enseña y lo que nosotros creemos que sabemos, alguien tiene la razón y por seguro es Él. Ojalá que Dios nos ayude, Dios bendiga nuestra mente y nuestro entendimiento para que cuando el Espíritu Santo está llamando a nuestro corazón, convenciéndonos que lo que mejor que podemos hacer es darle nuestra vida a Jesús para que sea Él quien la maneje, aceptemos esa voz. Esa voz es el mejor consejo que podemos recibir y seguirla es lo mejor que podemos hacer. Que Dios los bendiga.